Hay sonidos que no se escuchan con los oídos. Se sienten en los huesos, como una vibración de baja frecuencia que anuncia el colapso de la materia. Yo, que dediqué mi vida a la bioacústica, a descifrar el lenguaje oculto del mundo natural, aprendí esa lección de la forma más brutal. La aprendí en el silencio que siguió a los gritos de mi esposa, en el eco fantasma que quedó flotando en el cuarto de mi hija. Un silbido, melódico, casi infantil. Un sonido que mi equipo nunca pudo registrar, pero que mi alma jamás podrá olvidar. La ciencia lo llamó un episodio de psicosis compartida. Yo lo llamo el prólogo. Mi carrera se desintegró como un castillo de arena, dejándome con deudas, un apartamento vacío y una colección de grabaciones inútiles que reproducía en la oscuridad, buscando una anomalía, una prueba tangible de que no fui yo quien se quebró, sino el mundo. Fue en ese nadir personal y profesional cuando llegó el correo, cifrado, anónimo, con una oferta que olía a desesperación y a dinero viejo. Don Evaristo Quiñones, propietario del Hato El Lamento en los Llanos, una franja de tierra salvaje suspendida entre Venezuela y Colombia. Sus peones estaban desapareciendo, no huyendo, no renunciando. Simplemente se desvanecían entre un turno y el siguiente, dejando tras de sí solo el terror susurrado de sus compañeros y un sonido que había empezado a envenenar las noches, un silbido. La palabra en la pantalla fue como un puñetazo en el esternón. Quería borrar el mensaje, arrojar el portátil por la ventana y ahogarme en alcohol barato, pero no pude. La oferta era obscena, suficiente para saldar mis deudas y desaparecer. Pero no era el dinero. Era la monstruosa, seductora promesa de una segunda oportunidad. El viaje a los llanos fue un descenso a un infierno de calor vítreo y horizontes infinitos. El aire, tan denso y húmedo, se sentía como un sudario. El Hato, el Lamento, no era una simple finca. Era un reino feudal anclado en el tiempo. Una cicatriz de adobe y teja en medio de un mar de hierba seca que susurraba con la brisa. Don Evaristo Quiñones era la encarnación de su tierra. Un hombre de 70 años con la espalda recta como una vara de acero y unos ojos pálidos que parecían haberlo visto todo y no haber creído en nada. Me recibió no con una bienvenida, sino con una evaluación, como si yo fuera un semental que estaba considerando comprar. Su desdén por las supersticiones locales era casi tan sofocante como el calor. Para él, esto era un problema logístico, una molestia que afectaba su producción. Su capataz, Prudencio Salazar, era todo lo contrario. Un llanero de piel curtida y manos como raíces de árbol, cuyo silencio no era de paz, sino de un pavor tan profundo que le había robado las palabras. Él fue quien me guió por la propiedad, mostrándome no escenas de un crimen, sino los espacios vacíos que habían dejado los desaparecidos. Puestos de vigía abandonados a toda prisa. Un catre con una hamaca todavía meciéndose ligeramente. Un plato de comida a medio terminar, ahora cubierto de hormigas. No había rastros de lucha. No había huellas anómalas. Solo una quietud antinatural. Un vacío que gritaba más fuerte que cualquier evidencia física. Prudencio no hablaba de leyendas. Hablaba con la certeza de un testigo ocular del apocalipsis. La primera noche desempaqué mi equipo en una de las habitaciones de invitados. Un cuarto austero con olor a cal y a tiempo estancado. Micrófonos parabólicos, analizadores de espectro, grabadoras de alta fidelidad. Las herramientas de mi antigua fe, la ciencia. Me sentía como un sacerdote desacreditado puliendo sus cálices profanados. Afuera, la noche de los llanos cayó como un telón de terciopelo negro. Un silencio tan absoluto que zumbaba en los oídos. Era un lienzo perfecto,
una cámara anecoica natural. Si había algo ahí fuera, lo escucharía. Me puse los auriculares, ajusté las ganancias y esperé. La duda, ese viejo compañero, se sentó a mi lado. ¿Qué esperaba encontrar? Un pájaro exótico, una falla geológica que emitiera un sonido extraño. La respuesta llegó pasada la medianoche. No fue un estruendo, sino una aguja de hielo en la columna vertebral. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Una escala musical perfecta, clara como el cristal, silbada con una pureza que ningún ser humano podría imitar. Mis dedos temblorosos volaron sobre los controles. La señal estaba ahí, innegable, impresa en las ondas digitales de mi pantalla. Pero algo estaba fundamentalmente mal. El sonido no tenía origen. Mi equipo, capaz de triangular la posición del aleteo de un colibrí a 500 metros, mostraba un caos direccional. El silbido venía de la izquierda, de la derecha, de arriba, de abajo. Venía de todas partes a la vez. Venía de dentro de la habitación. Venía de dentro de mis propios auriculares. El miedo que sentí en ese instante no fue el miedo a lo desconocido. Fue el terror abyecto del reconocimiento. Era el mismo sonido, la misma melodía exacta que había precedido la destrucción de mi mundo. El mismo requiem que había sonado solo para mi familia. Me arranqué los auriculares como si quemaran, el corazón martilleando contra mis costillas con la furia de un animal enjaulado. Corrí a la ventana, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero afuera solo había oscuridad, la vasta e indiferente negrura de los llanos. Y el silbido, ahora sin la mediación de la tecnología, continuaba, tan nítido y cercano como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Don Evaristo lo atribuyó al viento, a la acústica extraña de la planicie. Prudencio ni siquiera necesitó preguntar. Vio la respuesta en mi rostro pálido y sudoroso. Se limitó a hacer la señal de la cruz, una acción tan instintiva y desesperada que me heló la sangre más que el propio sonido. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando la melodía de mi perdición, la banda sonora de mi infierno personal, repetirse una y otra vez. Ya no era un consultor investigando un misterio. Era un hombre que había seguido las migajas de pan de su propio trauma hasta la boca del lobo. La pregunta que me taladraba el cráneo no era qué estaba produciendo el sonido. Mi nueva, aterradora pregunta era mucho más personal. ¿Por qué había vuelto a encontrarme? ¿Acaso las pesadillas aprenden a rastrear a sus víctimas? ¿O es que, sin saberlo, había sido yo quien había traído el infierno a este lugar? La duda era un veneno, y yo ya estaba bebiendo de él. El trabajo ya no importaba, el dinero era una ilusión. Solo quedaba el silbido y la certeza de que, esta vez, no podría simplemente apagar la grabadora. Esta vez tendría que seguir la música hasta su fuente, aunque me llevara al mismísimo fin de la cordura. A la mañana siguiente, el sol era una acusación. Su luz cruda y blanca exponía mi falta de sueño, el temblor en mis manos al servirme el café. Don Evaristo me miraba con una impaciencia apenas disimulada, sus ojos claros exigiendo resultados, una explicación lógica para el miedo irracional que se estaba apoderando de su feudo. Prudencio, en cambio, evitaba mi mirada, como si temiera ver el reflejo del fantasma en mis pupilas. Le presenté a don Evaristo los datos, o la falta de ellos, un sonograma impecable de una imposibilidad acústica, una onda sonora sin punto de origen. Se burló, llamándolo un eco elegante, una justificación técnica para los cuentos de viejas de sus peones. Pero supe que había sembrado una semilla de duda cuando lo vi mirar de reojo hacia la vastedad de la llanura.
Decidimos rastrear la dirección general del sonido, una tarea tan absurda como intentar atrapar el viento con una red. Prudencio insistió en que el silbido era más fuerte cerca de un sector del hato conocido como la Tolvanera, un área de tierra reseca donde los remolinos de polvo danzaban constantemente. Nos preparamos para salir. El calor ya era un ente físico, una presión sobre los hombros. Mientras cargaba mi equipo en el viejo todoterreno, Prudencio se me acercó, su voz un susurro ronco. Don Florencio, con el debido respeto, usted no busca un animal, usted busca un cobrador de deudas. No le respondí. ¿Qué podía decirle? Que la deuda que venía a cobrar era la mía. El viaje a la Tolvanera fue un ejercicio de tensión silenciosa. Don Evaristo conducía con una rigidez furiosa. Prudencio rezaba en voz baja en el asiento trasero, y yo monitoreaba mis equipos, que permanecían inquietantemente mudos. La llanura se extendía, monótona e hipnótica, un paisaje diseñado para erosionar la mente. Fue entonces cuando Prudencio señaló hacia el horizonte. Una nube de polvo. No era un remolino natural, era un vehículo. Se acercaba rápido. Don Evaristo maldijo en voz baja. No estábamos solos. A los pocos minutos, una camioneta destartalada y cubierta de barro nos cerró el paso. De ella descendieron 3 hombres que parecían esculpidos en la misma tierra hostil. Su líder se presentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de reptil. Leocadio, el Tlacuache Vargas, un hombre cuya reputación en la región era una mezcla de contrabandista, ladrón de ganado y solucionador de problemas ajenos. A su lado, un hombre de aspecto académico y derrotado, con gafas gruesas y una barba descuidada. Lo reconocí al instante. Anacleto Ruelas, un antiguo colega de congresos, un hombre brillante cuya carrera se había hundido en rumores de fraude y alcoholismo. El tercer individuo era un muchacho. No tendría más de 20 años. Cipriano Pano Tellez, el sobrino de Leocadio. Miraba todo con una mezcla de miedo y fascinación. La tensión entre don Evaristo y Leocadio era eléctrica, una vieja enemistad que chisporroteaba en el aire caliente. Leocadio no se anduvo con rodeos. Afirmó que un consorcio rival lo había contratado para evaluar la inestabilidad de las tierras de Quiñones. Un eufemismo para sabotaje. El silbido y las desapariciones eran la excusa perfecta. Anacleto estaba allí, supuestamente, como su experto independiente. La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. 2 hombres de ciencia, 2 fracasos reunidos en medio de la nada para dar validez a una disputa de matones. Don Evaristo estaba a punto de ordenarles que se largaran cuando el cielo, que había estado de un azul implacable, empezó a oscurecerse con una velocidad antinatural. Una tormenta. En los llanos, una tormenta es un evento violento y repentino. No teníamos más opción que buscar refugio juntos. Una tregua forzada por la furia del cielo. Montamos un campamento improvisado cerca de un grupo de morichales, las únicas palmeras que rompían la monotonía del paisaje. El viento aullaba y la lluvia caía en cortinas grises. La conversación era forzada, tensa, llena de amenazas veladas y orgullo herido. Anacleto me miraba con una mezcla de lástima y desprecio, como si viera en mí un reflejo de su propia caída. Leocadio observaba a todos, calculando, su mente siempre trabajando. Pano, el muchacho, se mantenía al margen, visiblemente intimidado por la atmósfera. Y entonces, por encima del rugido de la tormenta, comenzó: do, re, mi, fa, sol, la, si. Al principio sonaba lejano, como un eco perdido en la tempestad. Leocadio soltó una carcajada. Ese es su fantasma, Quiñones. Suena a un pájaro moribundo. Anacleto sonrió con suficiencia,
ajustándose las gafas. Incluso yo sentí un instante de alivio. La leyenda decía que si el silbido se oía cerca, el peligro estaba lejos. Si se oía lejos, estaba encima de ti. En ese momento sonaba a kilómetros de distancia. Pano, que había estado encogido de miedo, pareció relajarse un poco. Se levantó para asegurar una lona que el viento estaba azotando. Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad. El grito de Pano no fue humano. Fue el chillido agudo y corto de un animal atrapado en una trampa de acero. Nos giramos al unísono. La figura estaba allí, recortada contra el relámpago, justo al lado del muchacho. Era imposiblemente alta, una silueta delgada y encorvada que parecía hecha de sombras y huesos largos. No era un hombre, era una ofensa a la anatomía. En una mano esquelética sostenía un saco de cuero raído. Con la otra, simplemente tocó el hombro de Pano. No hubo lucha, no hubo violencia visible, solo un crujido hueco y obsceno, el sonido de una rama seca partiéndose, que atravesó el estruendo de la tormenta. Pano se desplomó como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. La figura se inclinó, no para recoger el cuerpo, sino como si estuviera recogiendo algo invisible del suelo. Luego se irguió, y por un instante el relámpago iluminó el contenido de su saco. No estaba lleno de arena ni de tierra. Estaba lleno de huesos, huesos humanos, pulidos y blancos. Y ahora, entre ellos, había uno nuevo, un fémur joven y fresco que parecía brillar con una luz propia. La entidad nos dio la espalda y comenzó a caminar, su figura disolviéndose en la lluvia y la oscuridad. El silbido ahora sonaba de nuevo, lejano, engañosamente lejano. Nadie se movió, nadie respiró. El cuerpo de Pano yacía en el barro, y a su lado, donde debería haber estado su pierna derecha, solo había un vacío. El terror ya no era una superstición. Era una criatura de casi 3 metros de altura que caminaba entre nosotros, y acababa de añadir una nueva pieza a su colección. El amanecer después de la tormenta fue un insulto. El cielo, lavado y de un azul inocente, contrastaba grotescamente con la escena en el campamento. El cuerpo de Pano seguía allí, una prueba macabra de la pesadilla de la noche anterior. Leocadio, el tlacuache, el hombre que se reía de los fantasmas, estaba arrodillado junto a su sobrino, su rostro una máscara de incredulidad y una rabia tan pura que parecía vibrar. Anacleto Ruelas, el científico cínico, vomitaba silenciosamente detrás de la camioneta. Don Evaristo miraba el cadáver con una expresión nueva. El miedo había finalmente resquebrajado su fachada de hierro. Y yo sentía una calma gélida. La confirmación, por terrible que fuera, era una especie de bálsamo para mi alma torturada. No estaba loco. Mi familia no estaba loca. El monstruo era real. Nadie habló de irse. La pregunta tácita flotaba en el aire denso y húmedo. ¿A dónde iríamos? La criatura, el silbón, como Prudencio lo llamaba ahora con un terror reverencial, no parecía una bestia territorial que se pudiera evitar. Parecía una fuerza de la naturaleza, una plaga con piernas. Leocadio fue el primero en romper el silencio. Su voz rasposa por el dolor. Lo encontraremos y lo voy a matar. Era la reacción predecible de un hombre acostumbrado a resolver sus problemas con violencia. Don Evaristo, sorprendentemente, asintió. Su orgullo de terrateniente había sido herido de muerte. Algo había invadido su dominio y se había cobrado una vida. Era una afrenta personal. Prudencio intentó disuadirlos. Hablaba de la leyenda, de que el silbón era un espíritu, un alma en pena, inmune a las balas. Leocadio lo apartó con un empujón. «Guárdate tus cuentos de viejas, llanero».
Todo lo que sangra, muere. Anacleto, habiéndose recompuesto, se unió a la discusión, su voz temblorosa, pero intentando sonar lógica. Debemos analizar esto, observar desde la distancia, entender su patrón. Pero la razón había abandonado el campamento junto con el alma de Pano. Ahora solo quedaba el miedo y la sed de venganza, una combinación letal. Yo me mantuve al margen. Mi equipo de audio ahora se sentía como un juguete inútil. ¿De qué servía registrar el sonido de la muerte si no podías detenerla? Decidimos seguirlo. Era una locura, un acto de suicidio colectivo, pero la inercia del grupo era demasiado fuerte para resistirla. Prudencio nos guió. No seguíamos huellas, pues la criatura no parecía dejar ninguna. Seguíamos una sensación, una frialdad en el aire, un rastro de desolación que la entidad dejaba a su paso. La llanura, que antes me parecía monótona, ahora se sentía cargada de una intención maligna. Cada palmera parecía un centinela, cada ráfaga de viento un susurro de advertencia. El sol nos castigaba, y el silencio era tan pesado que casi podíamos oír nuestros propios pensamientos. Después de horas de caminata bajo el sol implacable, llegamos a un lugar que no pertenecía al resto del paisaje. Era una clareira, un círculo casi perfecto en la llanura donde la hierba no era verde ni seca, sino de un color gris ceniciento, como si toda la vida hubiera sido succionada de ella. El aire aquí era frío, anormalmente frío, y olía a tierra vieja y a ozono, como el aire después de un rayo. En el centro exacto de este círculo de muerte se erigía un árbol, un samán gigantesco, tan viejo que su corteza parecía piedra arrugada. Pero lo más perturbador eran sus raíces. En lugar de hundirse en la tierra, brotaban hacia afuera en arcos retorcidos y nudosos, blancos y pulidos como huesos. Fue Prudencio quien le puso nombre. Su voz apenas un hilo. El osario, el lugar de los huesos. Dijo que era un sitio maldito, un lugar al que los llaneros no se acercaban ni de día. Contó historias de hombres y animales que se habían aventurado demasiado cerca y nunca habían regresado. La leyenda decía que la tierra misma estaba hambrienta. Nos escondimos entre unos matorrales en el borde de la clareira, observando la escena con una mezcla de fascinación y horror. El lugar tenía una gravedad propia, una presencia que tiraba de la mirada y enfriaba el espíritu. El silencio aquí era diferente. No era vacío, estaba lleno de algo, lleno de espera. Entonces lo vimos. El silbón emergió de la línea de árboles al otro lado de la clareira, moviéndose con esa zancada antinatural y fluida. No parecía caminar sobre la tierra, sino deslizarse a centímetros por encima de ella. Cruzó el círculo de hierba gris y se detuvo frente al samán de raíces de hueso. Con un movimiento lento y ritual, levantó su saco de cuero, lo inclinó, y los huesos que contenía, incluido el fémur recién adquirido de Pano, cayeron en cascada sobre la base del árbol. Y entonces ocurrió lo imposible. Los huesos no rebotaron, no se quedaron en la superficie, se hundieron en el suelo ceniciento como si fuera agua, absorbidos por la tierra sin dejar rastro. El silbón se quedó quieto por un momento, como un sacerdote esperando una bendición después de una ofrenda. Había una conexión innegable entre la criatura y el lugar. Fue entonces cuando lo entendí. El silbón no era el depredador, era el recolector, era el pastor de una grey de muertos, y el osario era su altar, o su amo. Era el sirviente de algo mucho más antiguo, mucho más grande y mucho más hambriento. Nosotros no habíamos estado cazando a un fantasma. Habíamos seguido al mayordomo hasta la misma puerta de la mansión del diablo. La comprensión fue tan abrumadora
que me dejó sin aliento. Pero Leocadio no procesó la revelación. Solo vio al asesino de su sobrino. Con un grito de pura furia, se levantó de nuestro escondite, levantó su rifle y abrió fuego. El estruendo de los disparos fue una profanación en el silencio sagrado del lugar. Las balas atravesaron la figura etérea del Silbón sin el menor efecto, levantando pequeñas nubes de polvo del suelo detrás de él. La criatura ni siquiera se inmutó. Lentamente, giró su cabeza de calavera hacia nosotros. No había ojos en sus cuencas, solo 2 pozos de oscuridad infinita. Y entonces levantó un dedo largo y huesudo y nos señaló. No fue el Silbón quien atacó, fue la tierra. El suelo ceniciento bajo los pies de Leocadio y Anacleto entró en erupción, no con fuego ni con rocas, sino con manos. Docenas de manos esqueléticas, grises y cubiertas de tierra, brotaron del suelo, se aferraron a sus piernas, a sus brazos, a sus cuellos. Sus gritos fueron ahogados casi al instante. Los arrastraron hacia abajo, hacia la tierra hambrienta, como si estuvieran siendo tragados por arenas movedizas hechas de pesadillas. En segundos desaparecieron. El suelo se cerró sobre ellos, dejando la superficie tan lisa como antes. Solo el rifle de Leocadio quedó tirado en la hierba gris, un inútil tótem de la arrogancia humana. El Silbón bajó el dedo. Su trabajo estaba hecho, y ahora solo quedábamos 3. El mundo se había reducido a 3 latidos de corazón aterrorizados y el zumbido de la sangre en nuestros oídos. Don Evaristo, Prudencio y yo yacíamos paralizados en nuestro escondite, presenciando una forma de muerte para la que no existían palabras. La tierra misma se había convertido en nuestra enemiga, un depredador geológico que devoraba hombres. El Silbón, satisfecho con la carnicería, se dio la vuelta y se disolvió entre los árboles con la misma facilidad con la que había aparecido, dejando tras de sí un silencio que era infinitamente más aterrador que cualquier sonido. El osario, el árbol de hueso, parecía vibrar con una energía recién adquirida, sus raíces blanquecinas brillando débilmente bajo la luz del sol poniente. Debemos irnos. Ahora. La voz de Prudencio era un instrumento roto, un susurro quebrado por el pánico. Pero don Evaristo no se movía. Su rostro, antes un bastión de orgullo y control, se había desmoronado en una máscara de horror senil. Sus ojos estaban fijos en el samán, su boca abierta en un rictus silencioso. El hombre que gobernaba miles de hectáreas y docenas de vidas había sido reducido a un niño perdido en un bosque oscuro. El shock lo había anclado al suelo. Tuve que agarrarlo por el brazo y tirar de él con fuerza, su cuerpo flácido y sin resistencia. Estábamos huyendo, pero no sabíamos de qué. ¿Cómo se huye de un lugar? Nuestro regreso al Hato el Lamento fue una marcha fúnebre a través de un paisaje que ahora nos parecía activamente hostil. Cada sombra parecía un brazo esquelético, cada crujido de la hierba seca el preludio de un ataque desde abajo. Yo, el hombre de ciencia, ahora miraba al suelo con el mismo terror primordial que Prudencio. La lógica, la razón, todas las herramientas que me habían definido, se habían hecho añicos contra la realidad de lo que habíamos visto. Mi equipo de audio, que ahora cargaba como un penitente, era una burla. ¿Cómo se graba el sonido de la tierra comiendo almas? ¿Qué frecuencia tiene la desesperación? Llegamos a la casa principal del hato bien entrada la noche, exhaustos física y mentalmente. La casa, que antes me parecía un lugar de opresión silenciosa, ahora era un santuario, un bastión de madera y adobe contra la locura que reinaba afuera. Nos atrincheramos, cerramos puertas, atrancamos ventanas.
Don Evaristo finalmente salió de su estupor, pero fue reemplazado por una furia paranoica. Caminaba de un lado a otro, rifle en mano, murmurando sobre la deshonra, sobre cómo su tierra, la tierra de los Quiñones, se había rebelado contra él. Ya no era un terrateniente, era un rey depuesto en su propio castillo asediado. Prudencio, por su parte, recurrió a la fe de sus ancestros. Colocó cruces de palma bendita sobre las puertas y ventanas. Encendió velas y recitó oraciones en voz baja, sus palabras un frágil escudo contra la inmensidad de la noche. Yo me encontré en un limbo entre la ciencia inútil y una fe que no poseía. Mi única defensa era mi trauma. El horror que vivíamos era tan absoluto que de una manera extraña se sentía familiar. Era la misma sensación de impotencia, la misma realidad fracturada que había experimentado cuando mi familia murió. Quizás el infierno solo tiene un sabor, y yo ya lo había probado antes. La noche fue una tortura de espera. Cada crujido de la vieja casa era un ataque inminente. Cada ráfaga de viento contra el techo de teja era la llegada del silbón. Pero el ataque no vino con estruendo. Vino con el silencio. Y luego con el sonido. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Esta vez, el silbido no estaba en el aire. Estaba en nuestras cabezas. Era una transmisión directa a la psique. Una melodía que desenredaba los hilos de la cordura. Era íntimo, personal. Y con el silbido llegaron las visiones. Vi a mi esposa, no como la recordaba, sino con los ojos vacíos y una sonrisa rota, susurrando mi nombre desde el otro lado de la habitación. Vi a mi hija jugando en el suelo, pero sus juguetes eran fragmentos de hueso. La alucinación era tan real que extendí una mano hacia ella, las lágrimas corriendo por mi rostro. Fue el dolor agudo de morderme la lengua, un ancla de realidad física, lo que me devolvió. Miré a los otros. Prudencio tenía los ojos cerrados con fuerza, sus labios moviéndose en una oración frenética mientras lágrimas silenciosas se deslizaban por sus mejillas curtidas. Estaba luchando, pero don Evaristo no luchaba. Estaba perdido. Sus ojos estaban desenfocados, fijos en un punto invisible en la pared. Una sonrisa extraña y beatífica se extendió por su rostro. «Abuelo», susurró. «Padre, ya voy». Estaba viendo a sus ancestros, a la gloriosa línea de los Quiñones que tanto veneraba. Estaba viendo una bienvenida, una apoteosis. El silbido en mi cabeza se intensificó y supe que esto era el preludio. La criatura, o el lugar, no solo mataba, seducía. Ofrecía una visión de tu mayor anhelo o tu mayor miedo justo antes de consumirte. Era un depredador psicológico. El fin de don Evaristo fue rápido y silencioso. Se levantó, caminó hacia la gran ventana del salón principal, esa que daba a la vasta oscuridad de la llanura, y la abrió. No lo detuvimos. Estábamos paralizados, atrapados en nuestras propias pesadillas privadas. Don Evaristo salió al porche, sus brazos extendidos como si fuera a recibir un abrazo. Por un instante no pasó nada. Luego vimos cómo el suelo de madera del porche se ablandaba bajo sus pies, volviéndose oscuro y fangoso. Dos brazos, no de esqueleto, sino de tierra negra y compacta, emergieron, lo rodearon suavemente, casi con ternura, y lo arrastraron hacia abajo. Desapareció sin un grito, absorbido por su propia herencia, por la tierra que creía poseer. La ventana se cerró de golpe, y el silbido cesó. El silencio que quedó era el de una tumba. Ahora solo quedábamos dos. El osario estaba despierto, y su apetito se había avivado. El silencio que siguió a la muerte de don Evaristo fue peor que el silbido. Era un silencio expectante, el de una bestia agazapada conteniendo la respiración antes del salto final.
Prudencio y yo nos quedamos petrificados en medio del salón, dos náufragos en una isla que se hundía. La casa ya no era un refugio, era una trampa mortal, una despensa para la entidad que nos acechaba. Podíamos sentir su presencia rodeándonos, una presión en el aire, una pesadez en la atmósfera que hacía difícil respirar. La propia madera de la casa parecía gemir bajo el peso de esa voluntad malévola. El río, jadeó Prudencio, sacándome de mi parálisis. La leyenda dice que no puede cruzar el agua corriente, el agua bendita de la vida. Era un hilo de esperanza tan delgado como una telaraña, una pieza de folclore contra un horror cósmico, pero era todo lo que teníamos. El río más cercano estaba a casi 1 kilómetro al este del hato. 1 kilómetro de llanura abierta, de tierra hambrienta. Era una carrera suicida, pero quedarse era una sentencia de muerte segura. La decisión fue tácita. Nos miramos a los ojos, y en esa mirada compartida sellamos nuestro pacto desesperado. Correríamos. Rompimos la puerta trasera y nos lanzamos a la noche. La luna, una astilla pálida en el cielo, ofrecía una luz fantasmagórica que hacía que las sombras se retorcieran y bailaran. El aire frío nos golpeó, pero no era un frío natural. Era el aliento helado del osario. Y entonces el ataque comenzó. El silbido regresó, pero esta vez era una cacofonía, una orquesta polifónica de locura que emanaba de todas direcciones, del suelo, del cielo. Era el sonido de la propia realidad desgarrándose, y con el sonido, la tierra comenzó a bullir. A nuestro alrededor, el suelo se resquebrajó. De las grietas no emergieron manos, sino figuras enteras, esqueletos incompletos, cubiertos de tierra y raíces grises, se levantaban con movimientos espasmódicos y antinaturales, los huesos secos de las leyendas de Prudencio. Eran los restos de todas las víctimas de El Osario, un ejército de almas perdidas animadas por la voluntad de la tierra. Se movían hacia nosotros, no con la velocidad de un depredador, sino con la inexorabilidad de la marea. No corrían, simplemente avanzaban, sus cuencas vacías fijas en nosotros, sus mandíbulas chasqueando silenciosamente. Corrimos como nunca antes había corrido en mi vida. El miedo era un combustible que quemaba en mis pulmones, empujando mis piernas más allá de cualquier límite que creía tener. Prudencio, a pesar de su edad, corría con la fuerza desesperada de un hombre que huye del mismo infierno. Detrás de nosotros, el ejército de huesos secos nos perseguía, su número creciendo con cada paso que dábamos, más y más figuras emergiendo de la tierra maldita. El paisaje se había convertido en un campo de batalla de pesadilla, una cosecha de muerte que se levantaba para reclamarnos. Mi mente, extrañamente, se agudizó. El trauma, mi compañero constante, se había convertido en una especie de armadura. El terror de los demás se había basado en la ruptura de su realidad. Pero mi realidad ya estaba rota. Yo vivía en la casa embrujada de mi propia memoria. Este horror exterior era solo un eco de mi infierno interior, y eso, de alguna manera perversa, me dio una claridad que Prudencio, un hombre de fe y de un mundo ordenado, no podía tener. Vi los patrones en el movimiento de los esqueletos, las áreas donde la tierra parecía más inestable, y tiré de Prudencio, guiándonos a través del campo de minas de la muerte. Estábamos a menos de 200 metros del río. Podíamos oír el murmullo del agua, un sonido de salvación en medio de la sinfonía de la locura. Pero la horda estaba ganando terreno. Uno de los esqueletos se abalanzó, y su mano huesuda se cerró sobre mi tobillo. Caí con fuerza, el dolor recorriendo mi pierna. El frío de su agarre era absoluto,
un frío que no era de temperatura, sino de ausencia de vida. Vi cómo otras figuras se acercaban, sus cuencas vacías prometiendo un final anónimo, ser solo un hueso más en la colección de El Osario. El fin había llegado, pero Prudencio se detuvo. Se dio la vuelta y me miró, sus ojos oscuros llenos de una resolución terrible y serena. No había miedo en ellos, solo una aceptación profunda y triste. Ningún mal dura 100 años, ni cuerpo que lo resista, murmuró una vieja frase llanera. Pero este mal es más viejo que el tiempo. Luego hizo algo que nunca olvidaré. Sonrió. Una sonrisa genuina, cansada. Vaya con Dios, don Florencio. Y si lo ve, dígale que no nos hemos rendido. Antes de que pudiera procesar sus palabras, se lanzó hacia la masa de esqueletos, no huyendo, sino atacando. Blandía un machete que no sabía que llevaba, cortando y golpeando a las figuras de hueso. No las dañaba, pero las desequilibraba, llamando su atención. Se convirtió en un faro de desafío, un torbellino de furia y sacrificio en medio de la marea de la muerte. La horda, como un solo organismo, se centró en él, olvidándose de mí por un instante crucial. Ese instante fue todo lo que necesité. Me arrastré, cojeando, gritando, hacia el sonido del agua. El último vistazo que tuve de Prudencio fue de él siendo abrumado, desapareciendo bajo una ola de huesos y tierra, su machete todavía levantado en un último gesto de desafío. Luego tropecé y caí hacia adelante, y mi cuerpo se sumergió en el agua helada y salvadora del río. El contacto con el agua fue como romper un hechizo. El silbido en mi cabeza se detuvo. El sonido de los huesos cesó. Me di la vuelta, jadeando, y vi a la horda detenida en la orilla, incapaz o no dispuesta a cruzar. Se quedaron allí, una legión de estatuas macabras antes de hundirse lentamente de nuevo en la tierra, dejando la orilla vacía y silenciosa. Había escapado. Estaba solo, y estaba vivo. El agua del río era un útero helado que me había devuelto a un mundo fracturado. Salí a la orilla opuesta, temblando incontrolablemente, no solo por el frío, sino por el peso de la supervivencia. La llanura al otro lado del río estaba en silencio, bañada por la misma luz lunar indiferente, pero se sentía como un universo diferente. La presencia, el mal que impregnaba la tierra del jato, el lamento, se había detenido en la barrera del agua corriente, como dictaba la antigua sabiduría de Prudencio. Él, un hombre de leyendas, había entendido la verdad del mundo mucho mejor que yo. El hombre de ciencia. Su sacrificio me había comprado la vida, pero el precio era una soledad que pesaba más que cualquier montaña. Caminé durante horas, cojeando, mi tobillo una masa de dolor punzante, siguiendo el curso del río como un animal herido sigue el único rastro de vida que conoce. No pensaba, no sentía. Era un autómata impulsado por el instinto más básico. La adrenalina que me había mantenido en pie se desvaneció, dejándome con un agotamiento tan profundo que sentía que mis propios huesos se disolvían. Finalmente, al amanecer, vi las luces de un pequeño pueblo, una colección de casas humildes que parecían aferrarse a la existencia en el borde de la nada. Me derrumbé antes de llegar a la primera casa, y la oscuridad me reclamó. Desperté en una cama tosca, en una habitación pequeña que olía a hierbas medicinales y a sudor. Una anciana curandera me había encontrado y me había cuidado. No hizo preguntas. En estos lugares, la gente sabe que hay ciertas oscuridades de las que es mejor no hablar. Me quedé allí durante días, flotando en un estado febril, mi mente reproduciendo en bucle el silbido, la sonrisa de Prudencio, la tierra abriéndose para devorar a los hombres. Cuando finalmente recuperé las fuerzas suficientes para ponerme en pie,
me fui tan silenciosamente como había llegado, dejando en la mesa el poco dinero que me quedaba. No había forma de volver a mi antigua vida. Esa vida había sido una ilusión construida sobre la negación. Mi viaje no me llevó de vuelta a la ciudad, a la cáscara vacía de mi apartamento. Me llevó hacia las montañas, hacia los lugares donde el mundo moderno se deshilacha y las viejas historias aún respiran. Durante meses fui un fantasma, viajando de pueblo en pueblo, trabajando en lo que podía, escuchando. Escuchaba los susurros en las cantinas, los cuentos de los ancianos, las leyendas que los padres usaban para asustar a sus hijos. Buscaba patrones, conexiones, otras historias de lugares donde la tierra estaba enferma, donde los sonidos desafiaban la física y los hombres desaparecían. Descubrí que el osario no era único. Era simplemente una manifestación, un tumor en la piel del mundo. Había otros. Mi búsqueda me llevó finalmente a un monasterio aislado en lo alto de los Andes, una fortaleza de piedra y silencio que había sobrevivido a siglos de guerras, plagas y olvido. No vine buscando a Dios. Vine buscando su antítesis. La biblioteca del monasterio era un tesoro de conocimientos prohibidos, de textos que la Iglesia había intentado suprimir, de diarios de misioneros que se habían encontrado con horrores que no podían nombrar. Fui aceptado no como un monje, sino como un bibliotecario, un guardián de historias olvidadas. El abad, un hombre con ojos que veían más allá de la carne, pareció reconocer la herida en mi alma. Aquí es donde estoy ahora, rodeado de volúmenes encuadernados en cuero que huelen a polvo y a verdad. He pasado años estudiando, compilando, creando un mapa no de la geografía, sino del horror, un atlas de lugares hambrientos. He aprendido que entidades como el osario existen en los vacíos del mundo, en los silencios entre las notas de la creación. Y el silbón. Él es solo uno de sus muchos heraldos, un psicopompo pervertido que cosecha almas para alimentar una inanición cósmica. La ciencia no puede explicarlo. La fe solo puede rezar contra ello. Pero yo lo he visto. Lo he sobrevivido. No encontré la redención que buscaba en los llanos. No hay absolución para la culpa que cargo. La muerte de mi familia no fue un evento aislado. Fue mi iniciación. Fui marcado, sintonizado con una frecuencia de la realidad que la mayoría de la gente, afortunadamente, nunca percibirá. Mi propósito ya no es huir de mi pasado ni buscar respuestas para mi dolor. Mi propósito es vigilar, usar el conocimiento que he adquirido para entender, para predecir, para trazar las fronteras de estas zonas muertas y de alguna manera advertir a otros. A veces, en la quietud de la noche andina, cuando el viento silba entre las piedras del monasterio, creo oírlo. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Una melodía lejana en el borde de mi audición. No sé si es un recuerdo, un eco o una llamada, pero ya no me aterroriza. Es un recordatorio de mi vigilia, de mi deber. El mundo tiene dientes y se esconden en los lugares más silenciosos. Yo soy Florencio Guzmán. Fui un científico. Fui un esposo y un padre. Ahora soy un guardián de mapas imposibles y un oyente de la oscuridad. Porque hay silencios que nunca terminan. Y yo, ahora, soy uno de ellos.